todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Miren Saavedra y hoy tengo el gusto de tener como invitada a Camila Bruckner para hablarnos sobre una propuesta muy interesante que ha denominado Crónicas de la Maternidad. Buenísimo. Primero, bienvenida Camila a todas las voces. Muchas gracias, Milen, por el espacio. Siempre es como muy enriquecedor, ¿no? Que se abran estos espacios para charlar un ratito, para conversar. Y bueno, un saludo especial a toda la gente que nos está viendo hoy, todas, todes. Y yo creo que va a estar rico poder charlar un poquito sobre Crónicas de la Maternidad. Es un unipersonal que estamos presentando en Casagrito este sábado y domingo 24 y 25 a las 7:30 de la noche. Sí, me llamó muchísimo la atención el título. Cuéntanos de qué se trata esta propuesta y por qué lo has denominado así. Bueno, la verdad es que creo que todas las mamás, si somos absolutamente francas y honestas, a pesar de que es una experiencia hermosamente caótica, hay muchos momentos muy oscuros, ¿no? Muy darks alrededor de la maternidad que se suelen como que transparentar o visibilizar muy pocas veces. Y si se hacen, creo que siempre como que tenemos un tono muy solemne, ¿no? O como muy oscuro. Y para mí era importante encarar como que muchas de estas experiencias, pues, como mamá primeriza, con humor, ¿no? Y evidentemente tomar ciertos tratamientos de tema como muy, muy en serio, pero con toda la seriedad del mundo, tratarlas también con humor, ¿no? Otro término que a mí siempre me ha llamado mucho la atención por lo mismo es ansiedad, ¿no? Que deviene un poco y al final combiné un poco ambas palabras para desarrollar el título de la obra y creo que calza tal cual, ¿no? Muy poco también se habla de las experiencias del posparto, tal vez de una manera como muy transparente, porque considero que la posibilidad de desarrollar enfermedades mentales alrededor del posparto ocurre en todos los estratos sociales, ocurre en todas las circunstancias, ocurre en todas las maneras, ¿no? Sea que nosotros tengamos la capacidad de acompañar estos procesos o que no tengamos ni idea, ¿no? Y para mí fue muy, muy catalizador, por un lado, pero también muy enriquecedor como direccionar la pieza hacia ese lugar, ¿no? Porque la idea del stand-up a mí desde hace mucho tiempo como que me venía llamando la atención, ¿no? El tratamiento del tema como de temas que a lo mejor son muy provocadores, muy, muy controversiales, pero que a través del humor como que pasan de otra manera, ¿no? Al imaginario de la gente, pero siempre consideré que tal vez no tenía suficiente material como para hablar estos temas, o sentía que no tenía un tema lo suficientemente picante o contundente como para lanzarme a hacerlo. Y empecé a escribir esta pieza desde el 2024, pero no fue sino hasta el año pasado que me lancé como a armar la propuesta escénica como tal, ¿no? En un primer momento, Crónicas de la Maternidad que se estaba pensado como un stand-up y nada más, ¿no? Pero ya luego cuando empezaron a salir, porque esta pieza se presentó bajo el marco de la convocatoria de teatro en noviembre del año pasado, entonces ya pasó, digamos, como por ese primer canal y ese primer filtro, y en ese momento yo tomé la decisión de incorporar a mi hijo a la propuesta escénica, porque era lo más orgánico y lo más natural, ¿no? Además, por todo lo que se sostiene en la pieza y como que por todo lo que se dice, pero fue la mejor decisión, incorporar a mi hijo. En ese momento él tenía 10 meses, ¿no? Ahora que nos vamos a presentar en el grito, él tiene 1 año y 2 meses y está así como a punto de caminar. Entonces le añade realmente la presencia del bebé, añade otra capa absolutamente divertida y tierna también, ¿no? Y como muy, muy, muy real, ¿no? Todas las madres te van a decir, o sea, los 2 primeros años de vida, no me puedo desprender de mi guagua ni siquiera para ir al baño, ¿eh? Entonces, pretendo que sea una experiencia muy, muy honesta respecto a la maternidad. Buenísimo. No, realmente me parece muy importante hablar sobre todos estos aspectos que mencionas, Camila. Y eso es lo lindo del arte, que te permite ponerlo sobre la mesa, pero como tú dices, un poco de humor, también la ironía, también la ternura. Entonces, qué genial. Está buenísimo, Camila. Y bueno, mientras ibas armando la propuesta, la obra, ¿no? Seguramente ha habido algunos desafíos o algunos momentos que tal vez te han retado más.
y también ya algo que te ha sorprendido, que te ha gustado. A ver, coméntanos cómo ha sido eso. Bueno, además de, digamos, escribir sobre las experiencias que considero que pueden ser importantes y que además hay como un común denominador, ¿no? Como, ok, la lactancia, el Ujú. temor o los estigmas sobre el parto, sobre la cesárea, ¿no? Experiencias que a lo mejor son victorias para las embarazadas, pero que pasan así desapercibidas para el resto de la gente. O sea, además de toda esta experiencia personal, ¿no? Que puede llegar a ser muy subjetiva en ciertos momentos, también hice una investigación bastante extensa sobre depresión posparto, ira posparto, sobre cómo están funcionando los protocolos, cómo se manejan las madres en Latinoamérica o en otros países respecto a cómo se manejan estas enfermedades, cómo se hablan también estas enfermedades, ¿no? Y me parecía como muy importante no solamente hablar de la experiencia personal, sino como que enmarcar la pieza como que en todo este mundo, ¿no? Y fue muy reconfortante para mí a la hora de investigar como tener una sensación de que no estamos solas en primer lugar, pero que además no es un problema aislado de las madres como tal, ¿no? O que no es un problema de las infancias, sino que es un problema de realmente el sistema y cómo nosotros somos capaces de acompañar o no hacerlo, o tener las herramientas para hacerlo, o no hacerlo a la hora de acompañar a las mamás, ¿no? Porque eh, creo que ahí como que pueden haber algunas aristas, ¿no? En el hecho de, hay mucha gente que dice, no existe la depresión postparto, ¿no? Tal vez mujeres de otras generaciones que han conquistado otras, otros privilegios, otros derechos para nosotras como mujeres, te pueden decir, no, o sea, es normal, lo que has atravesado es absolutamente normal, ¿no? Y previsible para la maternidad. Pero ahora que ya se abren otros espacios terapéuticos como para conversar un poco más del tema, eh, hay cierta postura de que existen estas enfermedades y son denominadas como enfermedades, sea que las nombremos, tengamos la capacidad de nombrarlas o no, ¿no? Yo creo que lo más enriquecedor para mí de toda esta experiencia fue sobre todo la capa de la investigación, ¿no? Y consultar como que con un terapeuta y con algunas personas para corroborar la información y enmarcar la pieza, digamos, sobre estos datos que iba encontrando, que son, para mí, fueron como una joya, ¿no? Yo me preguntaba, hoy no, ¿y cómo lo hacen las mujeres de nuestra generación en pleno siglo XXI, ¿no? Porque hay contextos en los que obviamente hay que trabajar, hay que sostener, hay que continuar con el trabajo, hay que seguir siendo empoderadas, ¿no? Y por otro lado, tampoco ya estamos en una figura en la que somos tradwives o somos tan conservadoras como antes, etcétera, ¿no? Entonces, en este no lugar de, ok, no soy una tradwife, no soy conservadora del todo, ¿no? O cómo se van matizando o cómo se van enfrentando también ambas ideas, ha sido para mí muy interesante descubrir que a lo mejor no solamente yo como individuo en la Tierra estaba teniendo como las mismas cuestionantes, sino que en realidad es como un problema bastante global, ¿no? Y así como cuestionamos las ideas de lo que implica ser conservador o de lo que implica ser una tradwife como tal o una mamá más conservadora, también la pieza cuestiona ciertas ideas desde dónde estamos sosteniendo también nuestro feminismo, ¿no? O qué cosas a lo mejor sí, esto sí es una herencia tal cual, ¿no? Y por ahí me funan por decir eso, pero también está bueno cuestionar ciertas cosas sobre de dónde estamos tomando las ideas que estamos tomando, ¿no? Porque realmente cuando te encuentras en una situación tan vulnerable hormonalmente, emocionalmente, como es un posparto, es inevitable que estas ideas se encuentren, ¿no? Y a la hora de canalizar todo eso como en el proceso de ya montar la pieza, junto con mi hijo han habido muchos momentos hermosos, significativos, desgarradores y otros así como sumamente divertidos también, ¿no? Yo lo que más rescato, más allá de la investigación, también es el hecho de que cuando tienes un bebé en escena, él es un dispositivo de improvisación total.
O sea, cada ensayo es totalmente diferente porque él hace lo que quiere y así tiene que ser porque él es pequeño y él está descubriendo el mundo y prácticamente tu mundo comienza a orbitar alrededor del mundo de tu bebé y ese diálogo como que es muy rico de ver y esa tensión dramática que existe también entre tu bebé y vos y qué está haciendo el bebé mientras tú estás tratando de sostener algo. Realmente para mí ese ejercicio de la improvisación ha sido lo que más me llevo de la pieza como tal, ¿no? Que tú ves a una mamá, o sea, ahora yo estoy en una parte de mi maternidad, ¿no? Pero luego ves a la madre con su adolescente y dices, Dios mío, ¿cómo lo hace esa mujer? Digamos, ¿no? Es una reina esa señora, digamos, ¿no? O ves una madre que está así con un infante un poquito más grande, que ya parece un mono el chamaquito que sube, baja, ¿no? Y otros procesos también, madres que se están despidiendo de sus guaguas o que ya no son tan guaguas, pero siguen siendo guaguas. O sea, hay como tantos matices de la maternidad que sin importar el momento en el que nos encontremos, siempre vamos a encontrar estos lugares de improvisación, de estar muy, muy, muy presentes, de negociar esto, de orbitar con el otro, en qué momento yo, en qué momento el otro. Y creo que tal vez la única manera de poder transmitir esto a un espectador que a lo mejor no ha considerado la maternidad o la paternidad es teniendo una experiencia de tener que cuidar un bebé, digamos, ¿no? Esa obra no es solo para que la vean mamá, sino cualquier persona que acompaña o acompaña a una madre, me parece que es importante que pueda conocerla, ¿no? Claro, además me parece importante eso también, como que la obra también, por eso planteamos una experiencia escénica más que o un monólogo, un unipersonal, o sea, como que varía ahí un poco el formato, porque para mí también era importante que la gente que venga a ver la pieza también se familiarice un poco con, "Ay, tengo que darle el biberón a este bebé, ¿cómo se hace, ¿no? Y acompañar en este sentido a la madre que está tratando de hacer su obra con su bebé, ¿no? Que ya desde ahí como que es bastante chistoso ver todas las peripecias que pretende hacer la mamá como para sostener la pieza, pero también en ese mismo juego entre el espectador para poder sostener la obra. Entonces, es como un juego de ambas partes, ¿no? Así como el espectador está muy comprometido con el bebé, está por sacar la mugre, digamos, ¿no? O por dar un ejemplo, o el bebé está a punto de voltear esa caja de juguetes, ¿me entienden? Ah, de la misma manera, yo estoy en escena como que tratando de sostener la obra desde ese mismo lugar, ¿no? Por eso planteamos esta experiencia para todos, seas mamá, no seas mamá, seas abuela, no seas abuelo, estés considerando tu maternidad, estés considerándola nunca tener para nada, o sea, de cualquier manera, creo que tenemos una responsabilidad social con las madres, ¿no? Sea como sea, todos tenemos una madre cerca, sea que sea nuestra mamá o sea que sea alguna persona de nuestro entorno y considero que tenemos la responsabilidad, sobre todo en estos tiempos que son tan caóticos y tan confusos, de acompañar a las infancias desde otro lugar también, ¿no? No solamente desde este lugar tan individualista en el que muchas veces hemos sido enmarcados, y me incluyo porque siempre realmente es lo que te dicen, ¿no? Ucha, la verdad es que antes de convertirme en mamá no le prestaba atención a las madres, digamos, ¿no? Era como que estaban ahí estos seres ahí caminando por la tierra y nunca realmente visibilicé el nivel de compromiso, de cuidado, de peso que tienen en nuestra sociedad, digamos, ¿no? Hasta que te conviertes en mamá y entras como al, wow, la cantidad de trabajo doméstico invisibilizado que existe, ¿no? O no remunerado que existe, la cantidad de horas de no dormir que estas madres increíbles pasan, ¿no? Una serie de problemáticas y de cosas que a lo mejor está bueno que sin importar la edad, sin importar nuestra circunstancia de vida, está bueno como siquiera no entender, pero por lo menos notar. Ya da ganas de ver la obra. Entonces, por favor, haznos la invitación, día, hora, lugar, para que el público no se pierda esta obra. Bueno, los esperamos a todos este fin de semana, sábado y domingo, 24 y 25, en el Teatro de la Casa Grito a las 19:30 horas. La preventa está hasta el día jueves
está a 40 bolivianos y a partir del viernes y en Puerta en el teatro las entradas van a estar a 50 bolivianos. El Teatro Grito está en San Miguel. Así que los esperamos a todas, todos y bienvenidos sean. Excelente, muchísimas gracias. La invitación está hecha, imperdible, las crónicas de la maternidad y toda esta experiencia que propone Camila junto a su bebé León. Muchas felicidades, Cami, y las puertas siempre abiertas de BC Bolivia, de todas las voces, para compartir tus proyectos al público boliviano y nos vemos en el teatro. Gracias a ti, Milen, por el espacio. Gracias por esta linda conversación.